Hay cosas que uno aprende por las buenas, y otras que se aprenden con la cara contra la lona. Algunos boxeadores lo entendieron tarde, cuando ya estaban viendo luces desde la lona, preguntándose en qué momento perdieron el control. Porque si algo dejó claro Marco Antonio Barrera en su carrera, es que nunca debes enfurecer a un mexicano, y mucho menos a uno como él. Barrera no era solo un peleador técnico, ni solo un guerrero valiente. Era el equilibrio perfecto entre inteligencia, orgullo y furia contenida. Un hombre que no olvidaba ni una palabra, ni una burla, ni una provocación. Y cuando subía al ring, lo hacía con una sola misión: cobrar cada falta de respeto con los nudillos. Este video no es un simple repaso por sus mejores combates, es una advertencia. Es un testamento visual de lo que ocurre cuando un bocón, un confiado o un arrogante se cruza con el mexicano equivocado. Porque Barrera no peleaba para impresionar, peleaba para castigar. Y hoy vamos a revivir esas peleas donde transformó la rabia en arte y el ring en sentencia. Prepárate. Esto no es boxeo. Es una declaración de guerra con guantes. Pero antes de comenzar, te recordamos que puedes suscribirte a nuestro canal, Boxeo de Oro, donde podrás encontrar combates como estos y mucho más del boxeo mexicano. No olvides comentar cuál es tu pelea favorita y dejarnos tu like si te gusta el video. Ahora sí, comenzamos. En el año 2001, el mundo del boxeo vivía bajo el embrujo de Naseem Hamed. El príncipe británico era invicto, carismático y letal. Con un récord de 35-0 y 31 de esas victorias por nocaut, su estilo extravagante dentro y fuera del ring lo había convertido en un fenómeno global. Entraba bailando, hacía acrobacias, hablaba sin filtro y aseguraba que ningún rival podía tocarlo, mucho menos vencerlo. Se sentía invencible, y así lo vendía su equipo, su país y los medios, como un artista imbatible. Pero esa seguridad tenía un precio, y lo iba a pagar caro. En la otra esquina estaba Marco Antonio Barrera, el mexicano que había demostrado ser un guerrero, pero que en esta etapa de su carrera también había evolucionado en técnica, en paciencia y en astucia. Venía de reinventarse como peleador luego de 2 guerras brutales contra Eric Morales y estaba decidido a no ser otro nombre más en el historial del británico. Muchos lo veían como el escalón de lujo para que Hamed brillara en Estados Unidos, pero lo que no sabían era que habían despertado al hombre equivocado. Hamed se burló en las semanas previas. Dijo que Barrera era lento, unidimensional, básico, que lo haría ver como un amateur. Llegó con su circo, su arrogancia y su corona imaginaria. Pero lo que no se esperaba era que Barrera, tranquilo, casi en silencio, llegaba con algo mucho más peligroso que palabras: un plan perfecto. Cuando sonó la campana, el combate fue otra historia. Barrera no fue a intercambiar golpes, fue a desarmarlo. Round tras round, lo frustró. Le cortó el ritmo, le negó el show, le anuló cada intento de espectáculo. Slugging match with the Prince. He allowed Barrera to taste his power just a little bit. Barrera is not looking in. Big left hand by Barrera. Round 1 is all Barrera as Prince Naseem takes several power shots from the Mexican star. That may be a change in factor when the corner goes into the corner and may not be able to give advice. You got to work on his eye. Barrera's got to make certain when he throws his shots that he's at home. Don't go lunging out there. Hamed intentaba volar,
pero Barrera le ataba las alas con cada jab, cada ángulo, cada esquiva. Nunca lo dejó cómodo. Lo arrinconó, lo hizo fallar, y cada contragolpe era una respuesta al ego desbordado del británico. En el round final, incluso lo estampó contra el esquinero con una llave que resumía todo: aquí mando yo. Esa noche, el mito de Naseem Hamed cayó. No por nocaut, sino por exposición total. Fue una cátedra táctica, una humillación pública y, sobre todo, una advertencia. No hagas enfurecer a un mexicano, mucho menos si se llama Marco Antonio Barrera. Naseem is more effective as a counterpuncher rather than taking the lead. Two lefts and then a right. Barrera lands a jab. Well, he's got enormous reflexes, and he's getting hit here. They said you stood still and he hit you. Don't do that. Harold, how do you have it through three? Okay, Jim, I got it 2 rounds to 129-28. Prince Naseem Hamed. Jim, what Marco Antonio Barrera is doing in this fight is this. He's moving to the left to stay outside of the Prince's lead. Theory in this fight is to move to the left, stay away from that left hand. Big left hand by Barrera inside. Stuns Prince Naseem. He hasn't got in one position yet. Ooh. Who steps inside and asserts himself as he did right there. Inglaterra entera lo celebraba como el nuevo rey. Naseem Hamed era un invicto, un ídolo, un artista del ring que llegaba con 35 victorias, 31 por nocaut, y una lengua más afilada que sus ganchos. Decía que iba a humillar al mexicano, que iba a hacer que pareciera un amateur. Lo llamaba lento, básico, primitivo. Se burlaba del estilo mexicano, lo tachaba de anticuado. Pero lo que ocurrió en el ring fue exactamente lo contrario. Un mexicano con inteligencia y sangre fría, enfrentando a un artista del caos que esa noche no encontró salida. As with a quick combination there. Now it has become a chess game. The Prince knows that standing in the middle of the ring. Here you see the difficulty of trying to get to Prince Naseem's body, although Barrera gets a right hand in there. For the most part, Barrera has been feinting toward the body because as you start forward, Az is gone. Big left hand by Prince Naseem. You know, he was right in the pocket that time. Barrera thought he would. He just stepped in with that left cross. That's what it was. Yep. You've lost your championship. Not only so, he made him tuck his head just a little. Desde el primer round, Barrera impuso su voluntad. No se desesperó ni se dejó llevar por el estilo histriónico de Hamed. Fue un cazador metódico. Hamed bailaba, hacía fintas, lanzaba manos sueltas con la intención de confundir, pero Barrera lo estudiaba. Cerraba el ángulo, soltaba el jab preciso y le respondía con golpes secos que interrumpían cada intento de show. El primer asalto fue de observación, pero dejó claro que el mexicano no se iba a impresionar. En el segundo round, Hamed intentó apoderarse del centro del ring, pero Barrera le negó el ritmo. Le cortó los desplazamientos con movimientos laterales y golpes a la zona media. Big right hand to the body again by Barrera. Hamed picking up the pace with his jab, throwing it more frequently, landing it more often. They haven't been able to get square in the middle yet, but he's starting to pick up the power. The Royal knows with some royal blood. The men getting misinformed in that round. Now for the first time, you see the Prince getting closer and closer to the ropes with his back himself. Left hand partially blocked. One landed solidly. And a right to the body by Prince Naseem. Naz stalking and trying to land that left cross. Counterpunch, counterpunch. Lo empujaba al error, lo obligaba a lanzar desde posiciones incómodas y luego lo castigaba con contragolpes quirúrgicos. Cada golpe era un recordatorio de que el boxeo también se gana con la cabeza. Para el tercer y cuarto asalto, Hamed ya no tenía la misma soltura.
Barrera lo había encerrado en un combate donde no podía ser creativo. Cada vez que intentaba moverse, Barrera le metía presión con el jab, y cuando Hamed retrocedía, recibía un gancho al cuerpo o un cruzado directo. El rostro del británico empezaba a reflejar frustración. Y lo peor, silencio. En el quinto y sexto round, Barrera fue más agresivo. Lo llevó a las cuerdas, lo tocó con combinaciones rápidas y luego retrocedía antes de cualquier respuesta. Lo tenía dominado mental y físicamente. Hamed ya no podía lanzar sin recibir. Here you see the difficulty of trying to get the Prince Naseem's body, although Barrera gets a right hand in there. For the most part, Barrera has been feinting toward the body because as you start forward, Az is gone. Big left hand by Prince Naseem. You know, he was right in the pocket that time. Barrera thought he would. He just stepped in with that left cross. That's what it was. Yep. You've lost 2 championships. Not only so, he made him tuck his head just a little bit by telling him it looks more like he's doing more damage to you, rather than saying, there you are. But there it is. Hamed is best keeping the southpaw position to stay away from that jab. Wonder whether the Prince has been thrown off. Huge left hand by Barrera there. Like Barrera. Harold, how do you have it through 6? Okay, Jim, I got it going back and forth. 57, 3 rounds apiece. When Marco Antonio Barrera opens up, Behind in the fight, Harold Letterman has it even in round 6 by CompuBox numbers. You start fighting. That's what Barrera is doing. He's pacing himself. Cada round que pasaba, el público entendía lo mismo. El invicto estaba siendo desmantelado. Hacia el octavo y noveno asalto, la pelea era una exhibición de control. Barrera no lo buscaba para noquearlo, sino para avergonzarlo, para apagar la arrogancia con exactitud. Y lo logró. En el último asalto, incluso lo estampó contra la esquina con una llave que parecía sacada de la lucha libre. Un gesto simbólico, casi teatral, pero cargado de mensaje. Aquí mando yo. Cuando sonó la campana final, la arena quedó en silencio, no por falta de emoción, sino por incredulidad. Muchos no podían creer lo que acababan de presenciar. El invicto, el arrogante, el niño mimado del boxeo británico, había sido domado con una maestría tan fría y quirúrgica que dolía más que cualquier knockout. En las gradas, los fanáticos ingleses se miraban unos a otros con la boca entreabierta. ¿Dónde estaba el Naseem invencible? ¿Dónde estaban los saltos, la magia, los knockouts explosivos? Todo había sido apagado por un mexicano con cara de pocos amigos y una estrategia de genio. Del otro lado, los mexicanos en la tribuna estallaban de orgullo. Barrera no solo había ganado una pelea, había defendido el honor de un estilo, de una escuela, de un país. Y lo había hecho con la elegancia de quien no necesita gritar para hacerse escuchar. Big left hook by Barrera. Naz making faces at Barrera, but faces don't get you points on the scorecards. One problem with Hamed, he throws that big left hand. When he misses, he is off balance, off the floor. Harold, how do you have it through 9? okay, 6-3, 87, 84, Marco Antonio Barrera. He's thrown the left hand, but he hasn't thrown anything with it. He's missed it. Things can change, but he's going for one shot. He can't to get it done here. There's a big left hand. Barrera covering up. Barrera's playing possum. He's There's a going hard right hand by Naseem. And Barrera comes back with 2 left-hand shots of his own. Caminaba por el ring como quien acaba de firmar una obra maestra. No hubo celebración exagerada, solo una mirada firme, un pequeño gesto de victoria y la certeza de que había hecho historia. Los comentaristas lo sabían, los rivales lo sabían, y hasta Hamed, en su mirada perdida mientras bajaba del ring, lo sabía. Told him as such. I don't think he's ever been hurt in a fight, but when he gets hit, his head is up close to the front, and it looks so bad to the ground.
And he seems to be very focused and very well trained for Naz. Naz has got to try to land a big knockout punch. Thank you. He's taking advantage of Naz's aggression to turn it against him. Naz will not come back with any shot. Huge right hand by Barrera. Is seated and quiet. That the Prince has developed since he was a boy is being exposed. They're 3 minutes away from the conclusion. Jim, I got to tell you, he may have lost the 10th round to Barrera, but boy, he had a huge 11th round. So in the last 6 rounds, Marcos won 5 of them. And I'll tell you, I think the secret is he stayed away from the Prince's big power and he landed the better shots. Just box, and he's not taking that advice. He's going. Esa noche no perdió un combate. Perdió el respeto del que cree que puede burlarse sin consecuencias. Porque a veces no necesitas ver sangre para saber que alguien fue derrotado de verdad. A veces basta con ver la postura, el silencio, la derrota en los ojos. Y ahí estaba Barrera, sin un rasguño, caminando tranquilo, con una serenidad que solo tienen los que no solo pelean con los puños, sino con el alma entera. Esa noche, no hubo knockdown, no hizo falta. Porque cuando un mexicano decide pelear con la cabeza y con el corazón, el resultado es inevitable. Y lo mejor de todo es que esto apenas empieza. Porque lo que hizo después contra Kennedy McKinney no fue menos brutal. De hecho, fue todo lo contrario. Fue el momento en que la furia tomó forma de guerra. Y ahí nadie salió ileso. Era 1996, y el mundo del boxeo estaba a punto de presenciar algo brutal. Marco Antonio Barrera llegaba invicto, con una reputación creciente y el respaldo de la afición mexicana que veía en él a su próximo ídolo. A sus 22 años, ya era campeón mundial super gallo de la WBO y había defendido el cinturón con autoridad. Sin embargo, muchos críticos internacionales lo veían como un campeón de papel, alguien que aún no había sido probado contra verdaderos guerreros del más alto nivel. Y entonces apareció Kennedy McKinney, medallista de oro olímpico en Seúl 88. McKinney era la definición de un veterano curtido, técnico, veloz, experimentado y sobre todo, confiado. Había sido campeón mundial, conocía el camino, y estaba convencido de que Barrera no era más que un joven con pegada pero sin cabeza. En las semanas previas, lo dejó claro en entrevistas. Voy a exponerlo. Voy a demostrarle lo que es el boxeo de verdad. La expectativa era alta. HBO apostaba fuerte por el combate, tanto que lo eligieron como la primera transmisión de la serie Boxing After Dark. El morbo estaba servido. ¿Sería el mexicano solo otro campeón inflado o el verdadero heredero de los grandes? Desde el primer round, la pelea se convirtió en una guerra abierta. Barrera, fiel a su estilo, salió a presionar. McKinney respondió con inteligencia, usando el jab y manteniéndose móvil, pero pronto descubrió que Barrera no era cualquier joven temerario. Lo que encontró frente a él fue un animal con precisión y hambre. Not any fighter we've ever met. Very reminiscent of Salvador Sanchez. Early returns on Barrera's. Barrera to come straight down the pipe at McKinney. Beat the body some. Barrera's doing a great work on McKinney's body right now. Barrera served notice. You can see he's coming right there. Of punches he lands rather than in any one punch he lands. It's a lot. It can also allow Barrera to counter over with the right hand if he's not careful. Round 2, main event, this inaugural Barrera venía invicto. McKinney era un veterano olímpico, fuerte, rápido y sobre todo, hablador.
Prometía que le quitaría lo invicto, que le enseñaría lo que era pelear de verdad. Pero lo que encontró fue a un mexicano rabioso que no solo lo venció, lo arrastró por la lona. El combate fue una guerra total desde el primer segundo. En el primer round, Barrera salió con agresividad, metiendo presión y marcando territorio. McKinney, con su experiencia, intentaba contenerlo con el jab, moverse, controlar el ritmo. Pero Barrera no respetaba nada. Cada jab que recibía, lo respondía con 2 golpes al cuerpo. El segundo asalto fue aún más violento. McKinney conectó con una derecha que hizo tambalear ligeramente a Barrera, y el público estadounidense se levantó con esperanza. Pero esa esperanza duró poco. Barrera respondió con una furia desatada, combinaciones al torso, ganchos a la mandíbula y una velocidad que no parecía la de un boxeador inexperto. You got the jab, you got the feint, you got the right hand. That keeps jabbing Barrera's face. It keeps him off balance. For him. Barrera's allowed McKinney to fight his own pace. Advantage. So far, it's working for Kennedy McKinney. The other 3 were along the belt line and did no damage. So Kennedy Barrera can't think and can't set McKinney up. landed 3 in a row. Because McKinney is committing too far. His arm is because Barrera's still strong. But his punches lacking snap at this point. En el tercero, McKinney cayó por primera vez tras un gancho brutal al hígado. Se levantó con valentía, pero el mensaje ya estaba claro. Barrera no había venido a defender su título. Había venido a castigar. A very, very big effort. Herman, how do you have it through 4 rounds? Well, Larry, in the first 2-1 and 1 even for McKinney. Adams is that Barrera cannot fight going backwards. He likens round 5 arrives. Like that hook. McKinney should do. And so far, McKinney's been able to accomplish the different more enthusiasm from the Mexican-American crowd than maybe it deserved. El cuarto y quinto round fueron intensos, con McKinney mostrando corazón, conectando golpes aislados, pero cada vez recibiendo más castigo. El rostro del estadounidense comenzaba a hincharse, sus movimientos se hacían más torpes, y Barrera parecía crecer con cada campanazo. El sexto asalto fue una locura. McKinney lanzó todo lo que tenía. Sabía que necesitaba un milagro y lo buscó con coraje. Left hook inside. Kennedy landed a better right uppercut. Him in for increasing punishment. Now he's not afraid to sit in. He can see what Barrera's doing. Not going to get too tired. And he's breathing very hard. But Roy. A backyard war. Both guys on in here tonight. I told you this was a barn burner. McKinney to get his back off the ropes. Each other. Oh, good shot by McKinney. Kennedy McKinney at 30, keep up this pace. Has become a street brawl. This is what Barrera has to make it into. This is his only way of winning this fight. He stays outside and let's... Por un momento, conectó una seguidilla que hizo retroceder al mexicano, pero fue un espejismo. Barrera resistió, contraatacó y cerró el round con una combinación de 7 golpes que dejó al público en pie. Del séptimo al décimo, el castigo se volvió constante. Barrera ya no buscaba el knockout con desesperación, lo estaba cocinando. Golpe a golpe, segundo a segundo, reducía a su rival. McKinney caía una vez más en el 11º, pero seguía de pie. Okay, Jim, I've got expression. He's just taking the fight to Kennedy and pulling out. But keep in mind, we are in Los Angeles, which in effect is... Getting a break. He's landing the jab. Return. And now this turns it around for Barrera. You can't get... This is a fight. The rounds, like a veteran trying to steal the rounds, but I can't him out on a very, very big effort. Herman, how do you have it through 4 rounds? Well, Larry, in the first 2-1 and 1 even for McKinney. Adams is that Barrera cannot fight going backwards. He likens round 5 arrives.
Like that hook. McKinney should do. And so far, McKinney's been able to accomplish the different more enthusiasm from the Mexican-American crowd than maybe it deserved. Here, and get too flat-footed, he'd be okay. Well, they might be a little... Now McKinney turns to talk to referee Pat Russell. Hasta que llegó el round 12, Barrera salió con los ojos encendidos. McKinney era solo corazón sostenido por orgullo. Pero el cuerpo ya no respondía. Y Barrera lo sabía. Lo arrinconó con frialdad, soltó una ráfaga de golpes al rostro y al cuerpo que obligaron al referee a intervenir. KO técnico. Nadie protestó. Against McKinney's best interest to get it. Disciplined by referee Pat Russell. Not press him too much. Hit him once. Oh, but see, he can't get caught back. Down goes Barrera is an excellent finisher. He'll have a hard time getting out of this. He's only had 22 seconds. He should grab him and hold him on. He's gonna make it. McKinney survives. This is what this fight's been about. Right after McKinney landed a big... McKinney just got too close to Barrera like I... Not many people sitting down in here as... McKinney, now's the moment when he has to dredge up all the experience back very often. Barrera just bearing in. Barrera showing patience. Crowd... He should be all over the guy. He can hit the guy there. Vicious combinations by Barrera. Give every benefit of the doubt to a great fighter as Kennedy McKinney out of the corner. From this accumulation of punches, although he didn't... 1 minute and 40 seconds. 1 minute to work on the fighter. So the doctor took 40 seconds. He passes his head for his body. Keeps his hands low to protect his body. El público sabía que había presenciado una de las peleas más salvajes de la década. Fue nombrada Pelea del Año, pero para Barrera fue mucho más. Fue la confirmación definitiva de que ya no era una promesa, sino una fuerza que había que temer. Esa noche, frente a un público que comenzó dividido y terminó rendido, el mexicano se graduó como verdugo del cuadrilátero. Safe, take his time, and he may get a chance to knock McKinney down again. Oh, good shot by Barrera. Boy, if you were in... And Barrera wakes up and slips again. Barrera tastes canvas for the first time ever in his career. Any second now. He just about has him where he wants him. I see it coming. Pause, be interested. What an enormous benefit it was to the 30-year-old fighter. And it goes to the 12th. You see clearly that Barrera's glove hits the canvas. Told him not to get careless. McKinney's corner told him he has to get him out. But then why is he moving like he is? For once. McKinney no cayó por azar ni por error. Cayó por acumulación de voluntad, por no entender que al frente tenía a un peleador con la rabia precisa, con la técnica exacta, con la determinación de quien no acepta ser segundo de nadie. El público en la arena estaba electrificado. Algunos al inicio apostaban por la experiencia olímpica de McKinney, por su técnica, por su bagaje. Pero conforme los rounds pasaban, los vítores se transformaron en asombro y luego en euforia. Cada golpe de Barrera era un mensaje directo al alma de los que lo habían subestimado. Y para cuando llegó el final, ya no había dudas. Se escucharon ovaciones, gritos de admiración, y más de un rostro incrédulo que intentaba asimilar la brutalidad elegante que acababan de presenciar. Los comentaristas hablaban de una nueva estrella, pero también de algo más.
de un fenómeno. Porque Barrera no peleaba solo con fuerza. Lo hacía con intención, con rabia contenida y con esa mirada que dice que no ha terminado con su lista. Esa noche, mientras McKinney era asistido por su esquina, Marco no saltaba ni gritaba. Solo levantaba los puños con la calma de quien sabe que acaba de mandar un mensaje. Y el mensaje fue claro. El mexicano había llegado para quedarse y no iba a pedir permiso. Pero esto, por brutal que parezca, solo fue el prólogo de una historia aún más violenta. Porque lo que vendría después no era cualquier pelea, era una guerra, una trilogía, una de las rivalidades más intensas, viscerales y sangrientas del boxeo moderno. Y del otro lado del ring, lo esperaba Erik Morales. Cuando Marco Antonio Barrera y Erik el Terrible Morales coincidieron en la misma época, el boxeo mexicano fue bendecido y maldito. Porque cuando dos guerreros de ese calibre comparten generación, el destino solo les permite una cosa: pelear entre ellos. Y no una vez, 3 veces. Cada combate más violento, más técnico, más personal. Barrera era el cirujano. Un maestro del ajuste, del control del tiempo, del golpe escondido. Morales era el volcán, explosivo, frontal, arrogante, imparable. Y lo más importante, no se soportaban. Lo que pudo ser una rivalidad de respeto se transformó en un duelo de desprecio. Se desafiaban en cada gesto, en cada entrevista, en cada cruce de miradas. Nunca se dieron tregua, nunca se dieron la mano con sinceridad. Y eso hizo de sus peleas algo eterno. La primera, en el 2000, fue una masacre a 2 bandas. Morales ganó por decisión dividida, pero el debate explotó en todos los medios. ¿Robo? ¿Favoritismo? ¿Error de los jueces? La afición se partió en 2. La rivalidad quedó encendida. En 2002 vino la revancha. Barrera, más calculador, se impuso con inteligencia y técnica. Le devolvió el castigo, le robó la iniciativa y se llevó una decisión unánime que igualó el marcador. Pero lejos de cerrarse la historia, se abrió una grieta que pedía resolución. Y así, inevitable, llegó la tercera. Ya no había cinturones en juego. Ya no había promotores vendiendo expectativas. Esta vez, lo que estaba en la mesa era la herencia, el legado, el nombre que iba a pasar a la historia como el mejor. Ambos sabían que este combate no era solo el cierre de una trilogía. Era una sentencia. Porque cuando 2 mexicanos con orgullo desbordado y cuentas pendientes se suben a un ring, no se pelean asaltos, se cobran heridas. Y aunque lo que ocurrió en el combate lo veremos en detalle a continuación, una cosa es segura. Esa noche, la historia se partió en 2, y solo uno salió con el alma intacta. Si hablar mal de un mexicano es peligroso, pelear contra otro igual de mexicano es una maldición. Erik Morales fue el rival perfecto para Barrera. Duro, bravo, orgulloso. Sus 3 combates fueron guerras sin tregua, pero la tercera fue un capítulo aparte. Una pelea donde no solo se intercambiaban golpes, sino también años de rencor, orgullo herido y la presión de todo un país que los miraba con el corazón en la garganta. Desde el primer round se notaba algo distinto. Ambos sabían que no había mañana, que este era el último asalto a su legado. Barrera salió con cautela, pero no pasivo. Medía, analizaba, esperaba. Morales, fiel a su esencia, intentó imponer su agresividad desde el inicio.
buscando romper el ritmo del mexicano y hacerle sentir que estaba en su territorio. That's the first hard shot from Morales. His long arms all night to negate Morales. On a short overhand right instead of a straight right hand. Morales' nose. He's ready. Ready. Right on target. I just like to appreciate the artistry. Me too. He's always, particularly with that strength. And again, Morales work out. And it worked very well in that. a very short Marco Antonio Barrera landed 24 out of 67, 10 of 34 power shots. It was Barrera's. Okay, I think he wants to end this once and for all. But to me, he's fighting the wrong fighter against Barrera. Work out. Just like that. And now Body shot by Barrera. Pero Barrera había aprendido. Sabía cómo sobrevivir a la tormenta y cómo contraatacar con precisión. El segundo y tercer round fueron de estudio mutuo, de roces, de jab contra jab, de mirada contra mirada. El público ya estaba de pie, anticipando una explosión, y llegó. En el cuarto y quinto round, ambos soltaron la furia. That is the worst shot. you think he's got a broken nose, Roy? They were putting swabs inside his nostrils. I don't think it's broke. Morales also landed. Comparing. Again, Barrera beating him. Tries to go to the body, but Marco dug in. Understand why Eric fights him this way. Hard right hand by Barrera, followed with a good left hook. Like that. You're saying that maybe it slows him down a little. By Morales, and a left hand to the body as well. Gets in a little right inside. Morales, so effective for him in so many fights. Yeah, but he believes his side To be landing more of the cleaner meaning. Well, if Morales thought Barrera one of 129, Barrera 57 of 103. He's landing. Jim Roy Jones hit the nail on the head. When Barrera gets off. Intercambios brutales, ganchos al cuerpo, rectos al rostro, y una intensidad que no bajó en ningún segundo. La pelea ya no era técnica, era visceral, un choque de voluntades. Hacia la mitad del combate, Barrera comenzó a inclinar la balanza. And once again, Morales attacks with coming from Morales' nose. Now Morales tries to fashion a rally with nose bleeding and perhaps broken, but his right eye is beginning to swell. Morales misses. Barrera. we expected. Yeah, because if you keep walking into an uppercut, the fight is not going to last much longer. 13 out of 35 of his power shots. And let me hear that he is long-range punching. Whereas Morales is going to be better long-range punching. Ought to be clear. That's what I think he's doing. Well, if there's ever been a knock on Eric Morales, Beat Barrera if he lets Barrera win many more of these rounds. Barrera's doing something very smart, economical tonight. and he's absolutely tattooing him with left hooks. And another left hook landing. He's landing harder punches. And he's considerably more accurate. That's the 1-2. You get to see how long that right arm is. Lo hacía con inteligencia, con combinaciones limpias, con movimientos que frustraban a Morales. Cada vez que Eric entraba con agresividad, Barrera le respondía con frialdad quirúrgica. El público lo notaba, la marea cambiaba. Los últimos rounds fueron dramáticos. Eric Morales said to us yesterday, I should what he is. Well, we didn't get to avenge that. Tonight is Eric Morales is fighting like a guy who really doesn't want to be here right now. Barrera's Have to be here. He was revealing something that he probably shouldn't have revealed. well, yeah. Oh, that was it. As Barrera has been taking him to school. And it's still rallied by Barrera. Yes, I like Morales as a fighter, always have, but oh, good right What a hand. right hand. But You gotta know how to place it in against two, right? Exactly. There are But he's hurting Morales with shot after shot. For the left hook there. Oh, my And comes back with a harder left hook. Brilliant combinations. Barrera's confidence is rising.
Marco Antonio Barrera is separating himself. Yeah, the uppercut off of the left hook you saw Barrera throw. We thought 11-pound weight advantage for Morales. Morales buscó el milagro, el golpe que cambiara todo. Pero Barrera ya no era el mismo del 2000. Era más sabio, más maduro. Aguantó, respondió y cerró con autoridad. People think it's easy to tote this new weight around. It's not as easy as it seems all the time. And even his father has asked a couple times what is going on without having done a lot of damage. And now Barrera hammers him with the right hand to the body. Last 30 seconds will probably decide the round. Morales lands a couple of right hands there. Resting this round. I agree with you, Roy. That was Morales' best round since the... Barrera's right jab with a right hand. Even there you see Barrera come back with another counter right. Both Roy Jones and Larry Merchant offering that. A good shot. There, acknowledged to him that they were sure he'd lost the round. 5 solid power shots by Erik Morales. Body shot, good idea. Deal with Barrera. Seems to want to stem the time. Cuando sonó la campana final, ambos sabían que lo habían dado todo, pero también sabían que uno se había impuesto. Y fue Barrera. Ganó por decisión mayoritaria. Pero más allá de las tarjetas, lo que quedó fue la sensación de que había sido más que una pelea. Fue una guerra entre dos banderas iguales, donde solo uno podía levantarla al final. Pero aún quedaban cuentas pendientes, bocas por callar y nombres por borrar. Unless, of course, you watch Gatti Ward. They're going to throw leather down the stretch. The Bear first fight, the 9th round aboard Gatti Ward. Barrera. Oh, less than a minute to go. Erik Morales is going to try to mask for one final assault. Savagely trained until the final bell. Yes! What these... Harold Letterman gives the last 2 rounds to Erik Morales. Jerry Roth and Larry Antonio Barrera and Erik Morales. And new WBC Barrera. El siguiente en la lista, Johnny Tapia. Fue una batalla táctica, cruel, precisa. Ambos se conocían demasiado, pero Barrera supo cuándo apretar, cuándo castigar y cuándo cerrar la puerta. Al final, ganó por decisión mayoritaria, pero lo más importante fue lo que quedó en el aire, que cuando dos mexicanos se enfrentan, solo el más determinado sobrevive, y ese fue Marco. Aquel combate entre Marco Antonio Barrera y Johnny Tapia no solo fue un cruce de estilos, sino un choque de mundos. Barrera llegaba como el hombre más técnico, cerebral y disciplinado del boxeo mexicano de su época. Venía de pelear guerras contra Erik Morales, de ajustar su estilo para pasar de ser una máquina agresiva a un boxeador metódico, eficaz y casi quirúrgico en su ejecución. Tenía el respeto del público, pero también muchas dudas encima. Algunos pensaban que su mejor momento ya había pasado, que los años de guerra le habían robado velocidad, reflejos y fuego. Johnny Tapia, en cambio, era un torbellino emocional y mediático. Campeón en 3 divisiones, sobreviviente de una vida marcada por la tragedia y las adicciones. Tapia era un ídolo en Albuquerque, pero también una figura polémica. Su estilo era eléctrico, incontrolable, con una mezcla de velocidad y arrojo que lo hacía impredecible. Antes de enfrentar a Barrera, Tapia acumulaba victorias importantes, aunque muchos consideraban que su mejor versión ya no era la misma. Sin embargo, él no lo creía así. En cada entrevista, prometía que haría ver a Barrera como un peleador común, que su presión y volumen de golpes lo harían desmoronarse.
La pelea se vendió como una prueba definitiva para ambos. ¿Podía Barrera seguir siendo élite ante un rival de ese calibre? ¿Podía Tapia detener su propio descenso y recuperar la cima? Las declaraciones subieron de tono, especialmente de parte de Tapia, que tildó a Barrera de sobrevalorado y lo acusó de haber sido favorecido por decisiones injustas. El mexicano más reservado respondió con elegancia, pero con una mirada que prometía algo más que palabras. Era México contra Estados Unidos, técnica contra caos, frialdad contra corazón. Y cuando la campana sonó, el mundo del boxeo estaba listo para ver quién se imponía. Desde el primer asalto, Barrera dejó claro que no iba a dejar que el caos se impusiera. Usando su jab como metrónomo, controló la distancia y obligó a Tapia a trabajar más de la cuenta. It's probably something he'll have to do again. As manager, or as a trainer, I should say, but it doesn't diminish his admiration. I don't like the fact that he's been able to land those jabs. A 9-3 overall, 18 of 51 jabs. Far away from him. Real close. You wonder how much punishment he'll take. Well, I don't know if it can break his... Barrera, I'm surprised he's not more at angles early on. Yeah. Barrera blocking Tapia's jab upstairs. Jab, and wait. Something will happen, and something will open up for you. Tapia drives Barrera into the rope. He starts to get into it with a body attack. Johnny intentó colarse con velocidad, con fintas, con amagues. Pero cada vez que lo hacía, Barrera le respondía con una combinación que le cortaba el impulso. El mexicano no solo lo golpeaba, lo leía, lo anticipaba, lo frustraba. En el segundo y tercer round, la historia se repetía. Tapia, con su estilo eléctrico, trataba de acelerar el ritmo. Pero Barrera no se aceleraba, se ajustaba. Whether Barrera needed the kind of rage. And there's a body shot for the crowd here. Tapia reeling around here like the arsenal in recent years that we don't focus on it that much anymore. And he's still... Later, Barrera's going to come to me and he's going to want to fight, and we're going to get it all. It was a borderline shot. It didn't look like it was real low. Did it to you, George? World here. And he's rooting for Dine. Mexico City or Bolivia. Tapia treated it as though it was in Cancun. If you know, we always talk about the 4 points in which the judges score. You can't try to box this big tall guy. Era como ver a un cirujano contra un acróbata. Tapia lanzaba más golpes, sí, pero fallaba más. Barrera, en cambio, conectaba con una precisión milimétrica. Uppercuts en corto, ganchos al cuerpo y ese jab que jamás dejaba de castigar. Para el cuarto round, Tapia ya mostraba signos de desesperación. No podía hacer su pelea. Sus ataques eran menos coordinados, más emocionales. Barrera, frío como el acero, lo recibía con combinaciones limpias y luego se deslizaba fuera de alcance. And he keeps his hands up. Just too many things to open. And then make the other guy start fighting so he can box a little. That jab. Just jump on it. One time it looked as though this first big paycheck would come against Prince Naseem Hamed. When Tapia came back and said... He's done a magnificent job of holding his light now as we approach the midway point of this. Well, he's never faced it. You have to win the exchanges for me, okay? Okay, squeeze one. Shots to the body. I mean, go body crazy. Make Barrera. And you can see that on Harold Letterman's card, it's whitewashed so far with... En el quinto, Johnny intentó cambiar de táctica, ir al cuerpo, ensuciar,
forzar el intercambio, pero ahí también perdió. Barrera aceptó el reto por instantes, solo para demostrar que incluso en el terreno sucio, él mandaba. Del sexto al octavo round, Tapia fue pura valentía, pero sin respuestas. Su esquina le pedía que cambiara el ángulo, que usara más el jab, que no se quedara estático, pero nada funcionaba. Tapia, by scoring. You gotta move the head. Okay, don't lay in front of this guy. He had success trying to bull. 5 rounds, this was a very easy fight to score. Marco Antonio Barrera's left. And you heard Rudy Perez in Barrera's corner saying, get off. He expended a lot of his energy that round, the last round. Don't let him. Best featherweight in the world, showing quickness. Hard right hand by Tapia. Hasn't had to put his hand on these guys at all. And there hasn't been a clinch here either. Tapia landed a nice right hand late in that round. And 14 of Barrera's 16 connects by CompuBox number. Works better than Barrera. Tapia's on the right side. Barrera lo tenía descifrado. Cada movimiento tenía una respuesta. Y cada golpe de Barrera era un recordatorio. No estás al nivel. El noveno y décimo fueron una clase magistral. Tapia seguía de pie, pero ya no lanzaba con la misma fuerza. Recibía más de lo que daba, y la frustración era evidente. Barrera, sin piedad, aumentó el ritmo. Parecía no querer noquearlo, sino dejar una lección grabada en cada round. La campana final no fue un alivio. Fue una sentencia que resonó en cada rincón del estadio y en los hogares de todos los fanáticos que siguieron el combate. Particularly a longer jab, like he did in the early rounds. He's throwing it, but there's no snap to it. Always another round. Well, I don't think anybody ever thought Johnny Tapia would. They're back in the center of the ring where Barrera has been totally dominant through most of the evening. He did against Prince Nassim Hamed. I'm here, stop. No, he's protecting him. Some lands by Barrera. Tapia has to come right back. Ninth, Barrera 27 out of 65, Tapia 12 out of 45. By the rhythm, meaning Johnny Tapia. But at round 6 and 7, he jumped off. Right hand shot by Barrera. Tapia tries to play possum. To see who's winning this fight. Stop. Barrera. Time for him to start. Believe me, his jab goes soft because he was able to land Tapia. I think he's making more of a show of fighting than ever. You're with a big guy like this, you got to accept that. El público se puso de pie, no por un desenlace sorpresivo, sino por la magnitud de lo que acababan de presenciar. Una clase maestra de boxeo, una ejecución quirúrgica de dominio mental y físico. Algunos aplaudían por respeto, otros lo hacían en shock, porque esperaban una guerra, y lo que vieron fue una disección. Los comentaristas, que antes del combate debatían con entusiasmo sobre si Tapia podría presionar a Barrera hasta hacerlo fallar, ahora solo podían describir con asombro cómo el mexicano había neutralizado cada intento del estadounidense. Lo apagó sin necesidad de noquearlo, dijo uno. Lo hizo invisible, agregó otro. Y no era exageración. Tapia, que había prometido hacer ver común a Barrera, terminó viéndose irrelevante frente a su precisión, a su temple, a su superioridad. En los rostros del público, las emociones eran encontradas. Los fanáticos de Barrera estaban extasiados, reafirmados. Los de Tapia, cabizbajos, pero no por falta de valentía de su ídolo, sino porque habían sido testigos de que la diferencia entre muy bueno y legendario es abismal. Tapia no fue humillado por débil, sino por haber topado con alguien que esa noche estaba en otro nivel. Y así, con esa sensación de que habían presenciado algo más grande que una simple victoria, los reflectores se apagaron. Pero la conversación seguía.
porque si eso era lo que podía hacerle a Tapia, ¿qué vendría después? La siguiente parada de esta travesía sería aún más simbólica. Pauly Ayala, otro campeón, otro hablador, otro que pensó que el corazón mexicano era fácil de leer. Pero Barrera tenía una lección más que dictar, y esta vez vendría cargada de furia contenida. Antes de enfrentarse en el ring, Marco Antonio Barrera y Pauly Ayala ya venían arrastrando historias y tensiones que hacían del combate algo más que una simple pelea. Barrera, tras su brillante actuación contra Tapia, llegaba reafirmado, pero no relajado. Sabía que cada victoria alimentaba tanto su leyenda como la presión de sostenerla. Y sabía también que Pauly Ayala no era un improvisado, era un excampeón mundial en peso gallo, con una reputación bien ganada por su velocidad, constancia y técnica pulida. Ayala no solo traía una buena hoja de vida, traía actitud. En entrevistas previas, no escatimó en desdén hacia Barrera. Lo llamó sobrevalorado y aseguró que su estilo era predecible, limitado, incluso primitivo. Pauly se presentaba como el boxeador más completo, con mejor IQ en el ring y con la receta para anular a los peleadores que dependían de la presión y el ritmo. Su equipo hablaba con seguridad. Barrera es bueno, pero no es especial. Ayala lo va a hacer ver básico. El público, como siempre, se dividía. Los fanáticos mexicanos respaldaban con fervor a Barrera, convencidos de que estaba en su mejor etapa como boxeador. Los más técnicos, sin embargo, advertían que Ayala podía representar una amenaza real si lograba controlar el ritmo y evitar el castigo constante. Se hablaba de una pelea cerrada, de una guerra de estrategias, de un choque de temperamentos. Pero lo que pocos sabían era que, más allá del combate, Barrera venía acumulando una rabia silenciosa. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando alguien intentaba minimizar lo que había construido a base de sangre, sudor y guerras inolvidables, la respuesta siempre llegaba con puños, no con discursos. Y cuando sonó la campana, esa respuesta no tardaría en llegar. Pauly Ayala venía con fama, con técnica, con una lengua cargada de confianza. Decía que iba a exhibir a Barrera, que él sí sabía moverse, que el mexicano solo tenía corazón, y poco más. Error. Desde el primer asalto, Barrera dejó claro que no estaba allí para debatir, sino para castigar. Salió con el jab afilado, midiendo la distancia, pero sin regalar nada. Ayala intentó desplegar su movimiento lateral, pero Barrera le cortó el ring con pasos cortos y precisos. Le metió un gancho al hígado que dobló momentáneamente a Pauly, y eso fue solo el comienzo. En el segundo round, la presión aumentó. Barrera lanzaba combinaciones de 3 y 4 golpes, cerrando con uppercuts que sacudían la cabeza de Ayala. Cada vez que Pauly trataba de responder, Barrera ya estaba encima,
metiéndole ganchos al cuerpo que minaban su resistencia. La grada, dividida al principio, empezó a volcarse con cada golpe limpio del mexicano. El tercer round fue brutal. Barrera no solo lo estaba superando, lo estaba exponiendo. Cada intento de Ayala por boxear desde afuera terminaba con Barrera rompiendo la distancia y castigando por dentro. La esquina de Ayala comenzaba a preocuparse, gritando instrucciones que Pauli apenas podía procesar entre tanto castigo. Para el cuarto, Ayala ya lucía cansado, desbordado, golpeado. Barrera, en cambio, parecía más encendido. Lo arrinconó contra las cuerdas y desató una tormenta de golpes, al rostro, al cuerpo, arriba, abajo. El referee estuvo cerca de detener la pelea en varias ocasiones, pero Ayala se aferraba a la lona, con más orgullo que estrategia. Del quinto al séptimo, la tónica fue la misma: dominio absoluto. Barrera bajaba la guardia por momentos, no por descuido, sino por desprecio. Le hablaba con los puños, con la mirada, con cada esquive que humillaba. Ayala ya no era el que hablaba en las conferencias. Era un boxeador sobreviviente, más preocupado por durar que por ganar.
Cuando se leyó la decisión unánime, nadie se sorprendió. Pero lo más duro no fue la derrota en las tarjetas, fue la paliza en el alma. Ayala no perdió una pelea, perdió la boca. El público, que al principio estaba dividido entre la expectativa de un duelo parejo, terminó siendo testigo de una masacre técnica y emocional. En las gradas se mezclaban los gritos de euforia con el asombro de ver a un ex campeón como Ayala reducido a la nada. Algunos que habían defendido su favoritismo guardaban silencio. Otros simplemente no podían creer que el castigo hubiera sido tan prolongado y tan claro. La gente no solo celebraba la victoria de Barrera, celebraba su contundencia, su precisión, su instinto asesino en el ring. Había algo casi terapéutico en la forma en que Barrera boxeó esa noche, como si cada golpe estuviera cargado de una memoria, de un menosprecio pasado, de un dolor convertido en determinación. No fue solo una victoria, fue una declaración, una que no se grita, sino que se martilla golpe a golpe hasta que no queda duda. Ayala terminó con el rostro desfigurado y la moral hecha trizas. Sus palabras previas al combate resonaban como un eco vergonzoso, flotando en el ambiente como una burla. Y Barrera, sin necesidad de hablar, había respondido con una elocuencia brutal. Esto es lo que pasa cuando hablas de más con quien no debes. Fue un combate que dejó una marca, no solo en los protagonistas, sino en los aficionados, de esos que no se olvidan, de esos que se reviven en sobremesas entre fanáticos, con una cerveza en la mano y los ojos iluminados por la memoria del castigo. Barrera había ganado más que una pelea, había sellado una advertencia, y eso que apenas era el comienzo, porque si Ayala pensó que estaba enfrentando a un peleador en descenso, el siguiente que lo subestimó, lo pagó todavía más caro. Kevin Kelly estaba por descubrirlo. Antes de que se enfrentaran en el ring, Marco Antonio Barrera y Kevin Kelly eran dos nombres con historias distintas, pero un mismo propósito: mantenerse vigentes en la cima. Barrera llegaba tras consolidar su estatus como uno de los mejores pesos supergallo del mundo, luego de batallas durísimas y victorias aplastantes. Su estilo agresivo, combinado con una inteligencia táctica subestimada por muchos, lo había convertido en un ídolo mexicano y un referente del boxeo mundial. Sin embargo, algunos comenzaban a cuestionar su desgaste. Las guerras acumuladas, los años de castigo, hacían que ciertos analistas y rivales empezaran a hablar de un Barrera en declive. Kelly, por su parte, venía con una reputación más mediática que efectiva en ese momento de su carrera. Había sido campeón mundial y protagonizado combates espectaculares, como aquel inolvidable ante Naseem Hamed. Pero los años también le pesaban, y aunque seguía siendo peligroso, su mejor momento ya había pasado. Eso no le impidió hablar con confianza, incluso con desdén. En las semanas previas al combate, Kelly dijo que Barrera estaba acabado, que ya no tenía piernas ni reacción, que él iba a exponerlo y a retirarlo. Le voy a enseñar que su tiempo terminó, sentenció ante las cámaras. La prensa, como suele pasar, le dio espacio al morbo. ¿Podía Kelly sorprender a un Barrera más lento? ¿Sería esta la noche en que veríamos al mexicano superado por un veterano astuto y bocón?
Algunos medios estadounidenses daban por hecho que el estilo de Kelly, más técnico, más móvil, podía frustrar al siempre frontal Barrera. Pero los que conocían a Marco sabían que esas palabras no caían en saco roto, porque si había algo que lo alimentaba tanto como el entrenamiento, era el orgullo herido. Y esa noche, en el MGM Grand de Las Vegas, Barrera no solo buscaba una victoria, buscaba cobrar cada palabra, y con intereses. Así se encendía la previa de una pelea que no iba a durar mucho, pero que iba a dejar una impresión duradera. Kevin Kelly era otro que hablaba de más. Decía que Barrera ya no era el mismo, que estaba viejo, que su momento había pasado. El problema es que lo dijo antes de pelear, no después, porque esa noche, Marco Antonio Barrera no solo lo venció, lo desarmó round a round, con la frialdad de un verdugo y la determinación de un hombre que pelea por su legado. En el primer asalto, Barrera salió con calma, sin prisa, pero con intención. Observaba, medía. Kelly intentó aprovechar su movilidad, soltando jabs desde afuera, pero Barrera no mordía el anzuelo. Le cortó el ring con inteligencia y le conectó un par de golpes secos al cuerpo que anunciaban lo que vendría. Make sure he boxes tonight and wait for opportunity. Look out for mistakes if you can. Make Barrera make mistakes. Don't go in there and try to gamble. Win it on points. Barrera's got to do something exciting now. And when you say make Barrera make mistakes, you mean a defensive mistake, the kind of clean this guy out. A guy like Kelly go to this mistake where he gets hit by a big shot, right? That's right. Drop his hand, get a rhythm to his right, go in for a big shot. Right hand get a little sloppy. Left hand, he starts to sweat a little bit, drop it to his waist. Go in with your straight left. As seems to portend a boxing match. As don't try to create anything if you Kelly. First minute, Barrera steps to side. And Kelly goes down. En el segundo, el ritmo cambió. Barrera comenzó a presionar con más agresividad. Kelly, confiado aún, trató de bailar alrededor del mexicano, pero se encontró con un gancho de izquierda al rostro que le hizo tambalearse. El público rugió. He got caught. And they got the punch he just laid on Kelly. Barrera should go down to the body and just do the same thing he did with that shot. Maybe he's shaking off the knockdown. Barrera, Kelly seems a little bit more relaxed now. In no hurry, picking his shots. So the knockdown on the first real contact. And Kelly makes it out of the round fine. Barrera olió sangre y lo persiguió con combinaciones rápidas que lo acorralaron. Kelly salió del asalto, pero ya no era el mismo. Se le notaba incómodo, frustrado, tocado. El tercer round fue una clase magistral de cómo romper a un rival. Barrera lo castigó con precisión quirúrgica. Al cuerpo, al rostro, con ganchos, jabs, uppercuts. Kelly intentaba responder, pero cada intento era contestado con algo más duro, más limpio. Barrera 19 out of 45, including 14 out of that put Kelly down for the knockdown. Time, if you're not going to get creative and go after a guy like Kelly, win. Barrera's corner told him to jab and take it. Are you going after someone? Maybe they just feel like it's going to be easy enough that he need not take any chance whatsoever. Well, you can remember
talked whether he should just come and accomplish the same thing. Don't be calling any guy great. Come out and brawl and try to overwhelm Kelly, but just by boxing it. If he's reluctant, just forget that. Save that for someone who will his willingness to fight, exchange, brawl. gamble with. I think that Barrera has proven over a long 14, 15-year career. Kelly trying to mix it up. En una de las acciones más contundentes del round, Barrera lo conectó con un gancho al hígado que lo dobló y luego con una derecha recta que casi lo derriba. La campana lo salvó, por poco. Y en el cuarto no hubo misericordia. Chest to make sure if he's got a little spunk, get it out of him early. If you're not going to try. Barrera should be jabbing Kelly in this to finish him, make him weak. Still content to box. Barrera turns around back into his southpaw stance. He had momentarily been in a conventional. Digging a body punch to Kelly. Kelly stance. I think Kelly would ease 3, and that's the end of it. He'd be out of this fight as Barrera just put together a combination. 1, 2. Didn't like the right hand much either. Kelly salió intentando mantener la distancia, pero ya no tenía piernas ni aire. Barrera lo fue llevando a una esquina, y allí, como un cazador que atrapa a su presa, descargó una ráfaga imparable. La combinación final, gancho, recto, uppercut, dejó a Kelly tambaleando. The left hand body shot. Kelly trying to get to the body with his elbow. Down in the first round. Now Kevin tries to step up the left, and Kevin Kelly. Barrera knocked Kelly double of aggression after having been outboxed, it seemed, in the second round. Keeps his hands up, doesn't drop them too low, stays focused As well. Barrera, it's hard to get an opening in there. If you're Kelly, you want. And then when is he going to give me something? When you're in the ring with a boxer, this guy punches and he keeps his defense up. Barrera does. You want a puncher to be a slugger to be open all the time so you can outbox him. Double left hook. Back Kelly up. El referee intervino. KO, técnico. No hubo protesta. Pero más allá del conteo, el público fue el que dio el veredicto emocional. Recent ailment in Brevard, North Carolina. He sends his best wishes to her. Hi, Mom. 1 out of 16. Not able to land his jab. Harold Rounds to nothing, Marco Antonio Barrera. Jim, I gotta tell you something. The water every 3 seconds. I feel something's mouth with the water. The half. Tonight you see the complete Marco Antonio Barrera package. He's spinning left hook, left uppercut. He's landing beautiful snapping left chopping. Marco Antonio Barrera took the left-hand shot from Kelly. jabs and every so often mixes in a straight right hand. Brilliantly delivered 2 body punches in a row. Knocks him down with the right hand. Earlier body shot. Kevin is just walking now. El MGM Grand se vino abajo. Había asombro, pero también una satisfacción colectiva. Muchos no esperaban una ejecución tan rápida, tan quirúrgica, tan despiadada. Los gritos de los fanáticos mexicanos llenaron la arena como una ola que no se detenía, celebrando no solo la victoria, sino la manera en que Barrera había silenciado a otro hablador con una contundencia casi poética. En las primeras filas, algunos rostros famosos del boxeo no disimulaban la impresión. Habían venido a ver una guerra y terminaron presenciando una lección. Kelly, que tanto habló antes, no tuvo ni el consuelo de resistir.
fue desbordado por un hombre que aún tenía mucho que decir, pero que solo lo decía con los puños. Para los más jóvenes en la audiencia, fue una clase de respeto. Para los veteranos, una reafirmación de que el corazón del guerrero mexicano no envejece, solo se vuelve más sabio, más certero, más peligroso. Kelly se fue con la mirada perdida y la boca cerrada. Ya no había chistes, ya no había promesas, solo el silencio incómodo de quien subestimó a un ídolo. Y mientras Barrera levantaba los brazos, no con arrogancia, sino con la dignidad del que sabe que ha hecho justicia, el mundo del boxeo entendía que Marco Antonio seguía escribiendo su historia con tinta de fuego. Y la historia no se detenía, porque apenas unas semanas después, otro nombre se pondría frente a él, uno que venía invicto, con hambre, con prensa y con la creencia errónea de que podía con todo. Se llamaba Enrique Sánchez. Antes de subir al ring aquella noche, tanto Marco Antonio Barrera como Enrique Sánchez representaban dos puntos opuestos de una misma historia. Barrera, ya convertido en figura consagrada del boxeo mexicano, venía de una serie de combates en los que no solo había ganado, sino que había arrasado a sus oponentes. Su victoria aplastante contra Kevin Kelly aún estaba fresca en la memoria de todos. Se hablaba de un Barrera más maduro, más cerebral, con la misma ferocidad de siempre, pero ahora acompañada de una paciencia quirúrgica y una técnica depurada que lo hacía casi invulnerable. No solo era un peleador, era un depredador calculador. Del otro lado, Enrique Sánchez llegaba invicto, promesa del boxeo nacional, callado, disciplinado, con una base técnica fuerte y una confianza que no necesitaba de declaraciones escandalosas. Muchos lo veían como el futuro del boxeo mexicano, una versión moderna del guerrero tradicional, más cerebral, menos temerario. A diferencia de otros rivales, Sánchez no habló de más. No subestimó a Barrera de forma abierta, pero tampoco ocultaba que venía a destronarlo. En entrevistas hablaba de su momento, de que todo ciclo tiene un fin, y muchos comenzaron a comprar esa narrativa, que Barrera ya había dado lo mejor, que las guerras lo habían desgastado, que Enrique Sánchez era la sangre nueva que pondría orden en el trono. La prensa se dividió. Los nostálgicos se aferraban al corazón de Barrera. Los analistas fríos comenzaban a inclinarse por el invicto. Juventud versus experiencia, decían los titulares. El futuro contra el pasado que se niega a irse. Las apuestas estaban parejas, pero lo que no sabían ni los cronistas ni los apostadores era que Barrera ya había escuchado ese cuento antes, y que si algo lo motivaba más que defender su legado, era hacerlo contra uno de los suyos, un mexicano. Porque a esos, cuando se atreven a desafiarlo sin entender el abismo que hay entre promesa y realidad, los castigaba diferente. Esa noche, Barrera no solo iba a defender su nombre, iba a recordar al público mexicano que las leyendas, cuando se sienten desafiadas por sus propios herederos, no envejecen, despiertan. A veces no hace falta hablar para provocar. Enrique Sánchez era serio, confiado, invicto. Muchos creían que sería el nuevo campeón mexicano. Barrera solo escuchaba y golpeaba. Desde el primer campanazo, se notó que la diferencia entre ambos era más que notable. Barrera salió decidido, con un jab sólido y certero que marcaba el ritmo desde el centro del ring. Sánchez, aunque voluntarioso, lucía rígido, algo lento en las respuestas. El primer round fue de tanteo, pero en ese mismo tanteo, Barrera ya le metió dos combinaciones que hacían ruido en la grada. En el segundo asalto el dominio se volvió descarado. Barrera comenzó a presionar con más agresividad, cortándole el ring a Sánchez como si conociera cada paso que iba a dar. Le metió ganchos al cuerpo,
cruzados arriba y hasta un uppercut que hizo tambalear al invicto. Kicks, punches with very minimal. To go first. Here for the year 2000. Looked even better. But he's also coming off. Sánchez intentaba responder, pero parecía estar en un ritmo distinto, más lento, más incierto. En su esquina empezaron a mirarse sin saber si motivarlo o empezar a prepararlo para lo peor. Para el tercero, Barrera ya estaba desatado, no por desorden, sino con esa furia fría que lo caracterizaba en sus mejores noches. Cada golpe tenía un propósito, cada paso una intención. Enrique trató de aguantar, de tirar algo de respeto, pero los castigos al cuerpo lo empezaban a quebrar. A mitad del round, un gancho de izquierda le sacó el aire, y Barrera, oliendo la fragilidad, le metió una ráfaga que sacó gritos de la tribuna. El referee se acercaba, observaba, y en el cuarto, el desenlace. He may do it out of shuffle next. It wouldn't surprise me. Been a 10-8 round for Barrera. 10-8 round because of the knockdown early in the round. Strength of a second round in which Ayala didn't knock. 3-0, 30-26, Marco Antonio Barrera. They can feel the velocity. Barrera salió como si supiera que era el último. Lo arrinconó con frialdad y descargó una secuencia brutal. Gancho, gancho, recto, uppercut. Sánchez, valiente, trató de mantenerse en pie, pero su cuerpo ya no obedecía. El referee, viendo el castigo, intervino justo a tiempo. Se acabó. El público explotó. El final no fue solo una victoria, fue una lección, una confirmación rotunda de una verdad incómoda. Enrique Sánchez, por más talento y proyección que tuviera, no estaba listo para compartir la mesa con los grandes. Y Marco Antonio Barrera, con cada golpe, con cada combinación, se encargó de dejarlo claro frente a todo el mundo. Mientras el referee detenía la pelea, en las gradas no cabía una emoción más. Algunos gritaban con la euforia de quien presencia un acto de justicia. Otros simplemente observaban en silencio, procesando lo que acababan de ver. Una ejecución técnica y emocional. No fue un knockout cualquiera. Fue una reafirmación de jerarquía, un mensaje enviado con precisión quirúrgica a toda una generación de boxeadores que pensaban que Barrera ya era parte del pasado. 30-26, Marco Antonio Barrera. They can feel the velocity, and Marco said that it really hard. You can see the professional pride, and especially the pride from Mexico, but he's... Barrera's fighting another one here. Is in these pound-for-pound ratings that they're coming. Well, he ranks in almost all the... You know, the top pound-for-pound fight, if he fights another fight or two like this... It's becoming the last few years. Even though he was moving... What a left hook! What a left hook! And Sanchez goes down. He was hurt and tried to then expose himself to another... There's the punch. What was going on in the corner, they don't want to see... It's his timing, it's his technical brilliance, it's his determination to make... Marcos Antonio Barrera. After his cornerman told him they'd give him one more round. Enrique Sánchez, invicto hasta ese momento, bajó del ring con la mirada perdida. Su cuerpo dolorido era apenas el reflejo de una mente que aún no entendía cómo había sido superado tan ampliamente. No hubo arrogancia en su derrota, pero sí una humildad forzada por el castigo. Y esa, muchas veces, es la más dura de las lecciones. El público, en su mayoría mexicano, se quedó con una sensación extraña. Por un lado, celebraban el triunfo de su ídolo, el guerrero de 1000 batallas. Por otro, veían caer a un joven compatriota al que habían empezado a seguir con esperanza. Fue una mezcla de orgullo, admiración y una pizca de tristeza. Pero el boxeo, como la vida, no perdona la ingenuidad. Y Sánchez, aunque prometedor,
Fue ingenuo al creer que podía vencer a Barrera solo con técnica y juventud. Y mientras Barrera levantaba los brazos con esa mezcla de serenidad y fuego, la arena entera parecía entender que lo vivido no era solo otro triunfo más. Era un recordatorio. Uno que decía, sin necesidad de palabras, que las leyendas mexicanas no entregan el trono. Lo defienden, golpe a golpe, y aún quedaban más nombres por tachar en la lista. El siguiente, con más talento que palabra, estaba por conocer la furia de un Barrera imparable. Si algo dejó claro Marco Antonio Barrera es que con los mexicanos no se juega. Puedes llegar invicto, puedes llegar con prensa, puedes llegar con palabras, pero si haces enfurecer al hombre equivocado, prepárate para que cada golpe sea una sentencia. Porque Barrera no solo ganó peleas, impuso respeto, y si algo no se olvida, es cómo te hace sentir un mexicano cuando lo subestimas, y te lo cobra con puños. Suscríbete a Boxeo de Oro y cuéntanos, ¿cuál fue la pelea de Barrera que más te hizo gritar como loco frente a la pantalla?